Bienvenidos a este Vidas en el que recorremos la historia de esta familia. Se incorpora Berta. Bienvenida, Berta. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Raquel? Muy Encantada. bien. Encantada de tenerte. Berta es la hermana de Iris. Hemos hablado de ti, hemos hablado de toda la familia, Berta, pero no hemos tenido la oportunidad de que nos cuentes tú qué recuerdas de tus padres, de cómo vivían el hecho de ser sobrevivientes, de Mira, tu yo te padre explico. sobreviviente de la SOA. A ver, mi papá se volcó mucho a la familia. Se pegó a mi mamá porque eran los dos simbióticos. O sea, uno estaba resfriado y el otro se limpiaba la nariz. Entonces, pero por ejemplo, con todo lo que había pasado a mi papá, nosotras, fuimos muy malcriadas. O sea, nos dieron todos los gustos. Mi papá lo más importante era sus hijas, ¿entendés? Entonces, Iris después se fue a Francia, después se fue a Israel y acá en Buenos Aires me quedé yo como 30 años. Y bueno, los recuerdos que tengo son maravillosos. Así una persona con una resiliencia que no se puede creer. Yo te cuento una anécdota, no sé si sirve, pero por ejemplo, tuvo un accidente en el coche que iba y estaba con el cinturón puesto y él siempre tenía caramelos y cuando lo rescataron enseguida, lo primero que hizo fue repartir caramelos a los chicos. O sea, era una persona muy especial. Cualquier problema que tenías, él siempre era muy justo. ¿Entendés? Era una persona muy, o sea, la última palabra medio que te la daba él. Nosotros le permitíamos, porque necesitábamos, a ver, era una persona muy especial. Entonces, bueno, Ujú. te digo, Nos comentaba Iris que no hablabais mucho en familia del tema, pero que si había cosas que os hacían saber que vuestro padre, bueno, pues arrastraba un trauma, aunque lo llevara de la mejor manera posible, ¿no, Berta? no, pero te explico. Él, a ver, yo lo que me acuerdo que mi hermana no se acordaba, que tenía unos libros, o sea, teníamos un libro especial de la gente de la Shoah, de la gente que estaba, o sea, fotos de los de los campos de concentración. Entonces, y lo teníamos, o sea, vivíamos constantemente con el tema de la Shoah y por suerte tuvo muchos amigos, shift breeder, que son los que viajaron con él en el barco, y gente que, bueno, cuando contó Iris que hacía las reuniones mi abuela, que era religiosa también, y nos juntábamos todos y nos matábamos de la risa, o sea, cantábamos, bueno, eso sabes, que cantábamos el himno de los partisanos, porque mis tíos eran partisanos, y yo cuando leí el testimonio, cuando me lo mandaron, el testimonio de mis tíos, eh, te digo que es como que me metí en el personaje y sufrí, o sea, a ver, sufrí por un lado porque ellos luchaban contra ellos mismos para poder salir adelante, ¿entendés? Eran grupo de 5 personas nada más. El sexto no podía estar y pertenecían a los grupos del Shomer Atzair o del Bund en esa época, si no, no podían entrar. Y nos contaba cómo, o sea, contaba cómo hicieron la cama en los búnker, hacían, a ver, ellos salieron por ¿cómo se llama esto? De las salidas de las Cloacas, alcantarillas, las cloacas. las cloacas, y ahí pudieron se escaparon hacia los bosques. Y entonces en el bosque tenía todo preparado, como mi tío y mi papá habían estudiado como si fuera o sea, tecnología. Técnicos, eh,
técnicos técnicos. los dos, por eso se vinieron con las empresas y maquinarias de allá. Bueno, armaron, a ver, duchas, se armaron todo el bosque, o sea, la parte del bosque lo armaron como si fuera vivienda propia y de acuerdo a sus necesidades. Sí, como O sea que un campamento bien organizado, ¿no? muy, muy bien organizado, tenían sus habitaciones, todo debajo de la tierra, ¿eh? Ujú. Y Así que ¿tienes algún recuerdo que quieras compartir con nosotros que, no sé, que nos hable de Iris, por ejemplo, nos contó ese, como lo mal que se sentía tu padre cuando veía un pelo, por ejemplo, ¿no? Que le bueno, recordaba. esas cosas tenía, porque evidentemente ellos hasta comían hojas de los árboles para poder sobrevivir. Entonces, pero lo del pelo era, no podías poner un cepillo de pelo o un pelo en la comida porque En la no cocina. en la cocina, no podías, no podías, no podías. Y bueno, tenía sus cosas también, sus mambos, no sé cómo se dice en español. Sí, sus manías, sus costumbres, ¿no? Sus traumas, el No tenía reflejo que del estar todo trauma. sí, pero no sé si era por el trauma, él era muy obsesivo, todo tenía que estar perfecto, o sea, desde su camisa hasta todo tiene que estar impecable, ¿entendés? Sus zapatos, me mandaba a mí a- a lustrar sus zapatos y me decía si estaba bien, si estaba de acuerdo, ¿viste? Pero era una persona muy especial, muy especial. Para mí fue muy especial. ¿Creéis que su forma de ser padres fue diferente por el hecho de haber sobrevivido a la SOA y en qué os marca eso a vosotras? Sí, yo creo que sí, porque éramos las dos muy mimadas, ¿entendés? En Muy todo. O control, sea, había mucho control. control, pero muy mimadas, Iris, Sí, pero muy control, o sea, tenían que saber dónde vamos, dónde venimos, no se podía obvio. traer amigos a casa, o sea, tenía que ser todo la familia, y no le gustaba que traigamos gente de afuera, ni llevar de vacaciones. No, pero por ejemplo, conmigo me dejaba traer eh, había Esther Silverin, ¿te acordás? Y Me a, acuerdo, pero no recuerdo que venían a y casa. bueno, y Silvia Solamente Judith. Balabán, bueno, y Silvia Balabán y Judith, a mí me dejaban traer. La importancia de la familia es algo que se ha repetido en todos estos días en los que hemos recorrido la historia. Yo creo que ¿Te viene por parece? Sí. generaciones, yo creo que viene por generaciones, porque mi abuelo, a ver, eran todos muy, muy como cerrados, como muy protectores, obsesivos, como dice mi hermana, pero muy protectores. Ujú. O sea, Eh, no querían que nos pase nada. claro. Berta, Lo que ¿y cómo ha pasa recibido la familia que Iris comparta esta historia, que esté escribiendo la historia, que podáis, bueno, pues conservarla y compartirla? ¿Cómo lo habéis recibido en la familia? bueno, mira, lo más importante es que queda para nuestros hijos, los nietos y lo que venga. O sea que eso es importante. Y lo más importante es que sepan de dónde son las raíces. ¿Entendés? Entonces eso es lo más importante. Ujú. Y volviendo a las raíces, Iris, en un momento dado decides ir a Polonia y recorrer la geografía de tus padres. Cuéntanos un poquito. Sí, Bueno, habla, sí, habla, Iris. que fuimos con mis hijos, me propusieron más que nada, ellos decidieron de que íbamos a ir porque sabían que yo quería y por razones de salud dijeron lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Y entonces mi hijo de Israel hizo todo, y, es El impresionante, se parece mucho a itinerario. mi papá en la forma de ser. Hizo toda la ruta con mapas, qué íbamos a ver, dónde vivían los bisabuelos, dónde vivían los abuelos, dónde estaba la fábrica, dónde habían trabajado, todo, todo estaba calculado
y organizado, inclusive los viajes de tren, de dónde a dónde. Y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Llegamos al pueblo no, es una ciudad donde vivía mi papá con sus padres, y muy, muy emocionante. Fue muy emocionante encontrar que la dirección que tenía yo en un papel Pero las existía. direcciones estaban, Iris, sí, sí, No, las direcciones las saqué, estaban en las fichas de Buchenwald y en las fichas de ASAC, del campo de trabajo, estaban las claro, direcciones. Sí, claro. y de ahí las saqué. Y bueno, llegar a ASAC también fue muy, muy especial, al campo de trabajo y ver todo el entorno. Y Iris, perdón, y luego cuando fuimos a a lo de recorrer la Virgen el monasterio. Negra, Sí, fuimos a recorrer el monasterio donde estuvo Gela ingresada y donde la protegieron. Y, y la verdad que impresionante. Es un lugar muy, muy, o sea, hubo polacos que sí ayudaron. El convento protegió muchos chicos y chicas jovencitas, las escondían como monjas, las vestían para que los alemanes no se las lleven. Y bueno, muy, muy importante. Y aparte el lugar precioso, la verdad, muy, muy lindo lugar. Y muy, muy lleno de bosques. Eso me sorprendió y ahí entendí por qué siempre mi papá decía, y en este bosque, ¿quién te podrá encontrar? Porque en Czestochowa está todo lleno de pinos y bosques. ¿Qué creéis que hubiera significado, bueno, qué significa para vuestros padres si hubieran estado con vida, que hayáis hecho este esfuerzo de memoria, tú el viaje, Berta, Misa, todos unidos para recordar y para mantener su legado? Yo creo que es mandarles desde aquí una luz y hacer recordar que todo eso no fue en vano, que estamos aquí y estamos vivos gracias a todo lo que ellos hicieron para sobrevivir, si no, no estaríamos. Y por eso creo que lo más importante, y por qué que el nombre del libro lo puso Berta, el legado de Moshe, que gracias. pues, cierta forma era por el, eh, por el seguro que atravesó como una cápsula del tiempo y llegó a nuestras manos de un abuelo que no sabíamos que existía siquiera, o sea, que era una leyenda, pasó a ser realidad y le regaló a cada nieto una suma de dinero que no fue grande, pero existió, o sea, se hizo realidad. Y ahora la realidad somos todos nosotros. O sea, mi familia, la familia de Berta, la familia de Misha, la familia de Jaime, de Dani y de Mario, que somos los 7 nietos. Toda nuestra familia, nuestra descendencia, ese es el legado que dejó. Y que lo podamos contar es algo memorable para mí. Creo que es muy, muy importante. Entonces, Berta, por eso se sí, ¿quieres añadir algo, Berta? No, que es muy importante y vos podés decir, salimos adelante como podemos y seguimos adelante. La resiliencia, o sea, como que vos tenés un problema y bueno, y tratás de salir y buscás los métodos como para poder salir de los problemas. Ujú. Y Tanto de los problemas como del duelo. sí. Yo te estaba Iris, contando, perdón, te estaba sí. contando que mi marido se murió hace 5 años, hizo un duelo, pero el de mi papá es como que me pegó más que el de mi marido, me costó más, ¿entendés? Porque era muy pegado, nosotros éramos mira, íbamos de veraneo a Pinamar y antes habíamos ido de veraneo en Punta del Este muchos años y también todo lleno de bosques, evidentemente asociado a todo lo que era, eh, ellos entrábamos en el bosque y lo primero que decían era Nudelweimer, o sea, pinos, llenos de pinos, llenos de pinos. sí, Y mira, Eso me es lo los... que acuerdo, vi, perdón, eso es lo que vi en Czestochowa, en su ciudad natal, lleno de pinos y bosques.
Y mirá vos, qué casualidad. Yo me acuerdo, mi hermana se quedó a dormir una semana, ¿no? De papá. Ah, sí, Vos sabés que ella no se dos acuerda de semanas. ese sueño, no se acuerda de ese sueño y me dice, Berta, ¿sabés lo que vi? Empecé a mirar al cielo y vi todo lleno de bosque y de pinos. Y vos no te acordaste. ¿Entendés? Como que se quedó a dormir ahí y vino un sueño como de esa época. O sea, se ve Pues que tenemos tan incorporado todo eso que, sí, que forma este, parte de vosotras también, es otra herencia, ¿no? tal ¿Queréis cual. contarnos algo antes de despedir el legado de Mosé que nos ha Eh, acompañado? A ver, Iris, Y no, yo lo que quería comentar es que así como vivieron mis padres, eran muy simbióticos y uno se miraba a los ojos del otro, era algo que nunca pudimos repetir nosotras, ¿no? Pero vivíamos en una casa donde, como dijo Berta, si uno estornudaba, el otro se sonaba, ¿no? O si uno comía, el otro decía que rico. Y así fue como cuando ella falleció, él no llegó a los 20 días, se fue detrás de ella. se fue detrás de ella. Iris, no, me acuerdo que yo le hacía, iba a la casa y le preparaba zapallo, porque mi mamá se volvía, no, me hinchaba con él. Siempre comía zapallo de calabaza. Y un día le digo, papi, te dices, no, dice, yo lo comía porque le gustaba a mamá, a mí no me gusta. Así que imagínate, Imagínate cómo ah, eran. Y bueno, sí, se fueron los dos juntos y felices. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? El recuerdo quedó de una pareja súper Romeo y Julieta. Y el escúchame, recuerdo, sí. perdón, en la tumba de ellos, pusimos una frase de Romeo y Julieta, ¿te acordás, Iris? Sí. Siendo dos en amor, eran uno en esencia. Allí, Ujú. Pero bueno, lo que nos deja es que por suerte ellos tuvieron una buena vida después de haber salido de ese infierno y como pasó con muchísimos sobrevivientes de la Shoah, cuando llega un momento de que no quieren seguir más. Y entonces se fueron juntos y ya está, sí, al mes se fue, chau, dijo, se terminó. antes del mes. Sí. Oye, quería agradeceros a ti, Berta, por unirte a a este ejercicio de memoria y de herencia y de legado. Y por supuesto a ti, Iris, que has tenido la generosidad de contarnos la historia de vuestra familia. Muchísimas gracias a todos Gracias, lo que y pasa es que Gracias a todos. son nuestras raíces, y eso es lo importante. Uno tiene que saber de dónde viene para ver a dónde va. muy bien, pues gracias a las dos y hasta siempre aquí en Radio Sefarad. Gracias, Raquel, muy amable. Gracias, Iris.